Aldo, bienvenido. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Yo nací en Lima en 1965. Estudié mi carrera en la Universidad Católica de Perú. En la época en la que yo estudiaba mi carrera, en ese momento en Perú vivíamos una especie de guerra civil en donde Sendero Luminoso se había encargado de tomar la ciudad. Teníamos agua un día, luz el otro. La ciudad estaba llena de generadores de luz porque los negocios no podían funcionar sin electricidad. Realmente el día con día era bastante difícil. En ese momento yo estaba planeando mi futuro como escultor y como artista. El escenario dentro de la cultura y el arte era nulo. No, había muy pocas instituciones que apoyaban el arte, había cero coleccionismo y lo más difícil de todo, que era realmente una de las razones que hizo que yo decidiera cambiar de país, era el hecho de que el contenido del arte, de la literatura, inclusive hasta de la música que se producía en ese tiempo, era un poco, la idea era representar dolor con dolor, ¿no? Se trataba de un arte desgarrado, dolido, al cual por alguna razón yo no pude asumirme. Tal vez porque me parecía un poco cacofónica la idea de repetir dolor con dolor, pero también por una rebeldía natural de mi edad en donde yo no estaba contento con la idea de que me impusieran una temática. Me parecía lógico que la política de mi país en ese momento fuera el tema de la creación artística, pero yo no me sentía cómodo con eso. Igual que toda mi generación, no contábamos con poder hacer una carrera en Perú en esos momentos. Así es que toda mi generación, desde el momento que se graduaban, ellos ya sabían que iban a salir de Perú. Yo, de casualidad, llegué a Monterrey. En esos momentos había una especie de boom de coleccionismo y de arte en esa ciudad. Abría el Museo Marco. En ese momento me tocó ver a estrellas del arte y galeristas internacionales que llegaron a Monterrey pensando que Monterrey iba a poder ser una especie de Nueva York para el arte en Latinoamérica. Y el escenario fue bastante próspero. Habían coleccionistas importantes que estaban haciendo un cuerpo de obra bastante importante. Y se hizo una plataforma bastante interesante. En esos momentos, la obra que se producía era también una obra con un corte político, en donde se trataba básicamente de pintura figurativa, y a la cual yo todavía no me sentía cómodo adhiriéndome. Después de un tiempo, el arte cambió, pasó de ser esta pintura figurativa, pasó a una cosa más conceptual, a un trabajo más minimalista, y como el medio de galeristas, que era quienes se habían encargado de formar este coleccionismo, no pudieron enseñar a los coleccionistas sobre la verdadera intención del arte, los coleccionistas ya no pudieron dar el salto a comprar un objeto más difícil y más conceptual. Entonces, el coleccionismo en Monterrey en esos años acabó. Los que compraban vinos regresaron a comprar vinos, los que compraban coches regresaron a comprar coches, y esta escena se acabó. Yo trabajé durante muchos años en la Universidad de Monterrey dando clases. Tuve muy buenos alumnos de los que yo ahora me siento muy orgulloso. Entre mis alumnos estaba Mario García Torres, que es ahora uno de los artistas más importantes de México, Célica García, que es la directora de la Feria Maco, y yo me encargué de desarrollar
casi todo el plan de la carrera de arte, desde los alumnos que entraban al comienzo de la carrera hasta los que se graduaban. En esos años fue difícil para mí comerciar con mi propio trabajo. El coleccionismo en Monterrey había entrado en una especie de pausa y entonces yo me di cuenta que era muy difícil cargarle a mi trabajo tanta responsabilidad. Por un lado debía reflejarme a mí como ser humano, por otro lado debía ser mi medio de expresión y además tenía que mantenerme económicamente. Es así que decidí, por un lado, dar clases y por otro lado dedicarme a una etapa como de experimentación. En esos años trabajé muchísimo en diseño, trabajé muchísimo en carpintería y en algún momento llegó una propuesta del Grupo Milenio para que hiciera una revista. Es en ese momento que apareció Celeste. Celeste era una publicación sobre cultura contemporánea. En esos momentos en México había una revista de moda, había una revista de arquitectura, había una revista de diseño, pero no existía una publicación que tendiera puentes entre distintas disciplinas, algo que ya sucedía en el resto del mundo, pero no sucedía en México. Y en ese momento empecé a trabajar en relación con otros creadores. Mi trabajo, como el de todo editor, consistía en el hecho de que mi propia propuesta era una articulación de propuestas de otros creadores. Y es ahí donde empecé a entender cuál era mi responsabilidad en el medio editorial. Celeste se convirtió en un retrato de ese momento histórico. Un retrato de la cultura, un retrato incluso de la política, porque después empezamos a hacer una revista de política, luego hicimos una revista de salud, luego hasta una revista de fútbol teníamos. Celeste me permitió a mí entender y conectar con mi momento histórico. Y en ese momento entendí la responsabilidad que nosotros teníamos. Nosotros debíamos ser una plataforma para darle la oportunidad a los artistas jóvenes y a los artistas que recién comenzaban para poder desarrollar sus ideas. En ese momento Monterrey se empezó a quedar corto, viajábamos muchísimo al DF, íbamos y veníamos, y ahí fue cuando nos mudamos al DF. Yo había puesto en pausa mi trabajo personal, lo cual había sido una decisión bastante complicada. Y después de 12 años de llevar Celeste, un día regresé a la oficina en la mañana y les dije a todos, yo creo que llego hasta aquí. A pesar de que el trabajo de un editor, de una publicación como Celeste, es un trabajo bastante creativo, no es para lo que yo me había preparado, ni es para lo que yo había estudiado, ni lo que yo esperaba para el futuro que tenía. En ese momento empecé otra vez a trabajar, lo cual fue una decisión bastante difícil porque tuve que renunciar a un buen sueldo y tenía que mantener a mi familia. Así es que, digamos que empecé mi carrera de arte, en el arte casi desde cero. Pero todo lo que había aprendido en ese momento como editor, lo apliqué a mi trabajo como artista. Y empecé a desarrollar un grupo de obra y un cuerpo de obra que digamos que siguen siendo los temas en los que trabajo ahora. En ese momento, los contenidos de mi obra se presentaban como intereses más relacionados dentro del universo y el mundo del arte, ¿no? De asuntos estéticos, asuntos dentro de mis intereses como escultor. Pero siempre me preocupaba mucho el asunto por el que había salido de Lima, ¿no? En el que yo me había dado cuenta que no podía tener una posición política y que yo había rechazado ese arte comprometido con la situación que tenía Perú. Mis intereses en relación a eso se desarrollaron un poco más a través de las publicaciones, pero una vez que tuve que enfrentar esas preocupaciones en mi propio trabajo,
me di cuenta que el no tener una posición política no significa que no tengas conciencia social. Hace unos meses, durante el terremoto en el DF, sucedió, yo estaba en el estudio, todos estábamos en mi estudio trabajando y nos sorprendió ahí. El resultado fue que mi estudio se dañó muchísimo, ahora está en un proceso de reconstrucción, perdimos obra, en fin, fue una tragedia para el estudio y una tragedia también para todos los que trabajamos ahí. Me sacaron de mi casa porque mi casa estaba bien, pero los edificios de al lado estaban en peligro, así es que me tuve que ir a Valle de Bravo. En Valle de Bravo estaba completamente desesperado porque no podía hacer nada, porque no podía ayudar, porque no podía colaborar, no había forma a la distancia, aunque me sentía seguro y tranquilo y estaba acompañado de mi familia, me sentía muy inseguro por el hecho de no poder ayudar. En ese momento me pareció que lo que yo debía hacer era lo que tuviera el alcance. Así es que utilicé Facebook como mi herramienta, subí una imagen de una pieza y mi propuesta era poner una pieza mía al 50% de su valor y quien primero posteara que la quería, se podía llevar la pieza. Lo que sucedió fue que en menos de 5 minutos una persona me dijo, yo la quiero. Entonces, lo que yo les decía era, ustedes mándenme el comprobante de que depositaron ese dinero a una asociación de ayuda para el DF en el terremoto y yo les mando la pieza. Puse una segunda pieza, en menos de 5 minutos se vendió, así que decidí poner una tercera pieza. La tercera pieza también se vendió y en ese momento empezaron a escribirme coleccionistas interesados en que me decían qué buena idea, Aldo, yo también quiero ayudar y al mismo tiempo hacerme de una pieza tuya, pero también aparecieron artistas que les pareció una buena idea y se sumaron al esfuerzo. Ellos me mandaron obra, yo subía las piezas en Facebook y los coleccionistas me escribían para hacerse de esas piezas. Mis amigos artistas y coleccionistas de Perú, de Colombia, de España, y en menos de una semana logramos hacer más de $50,000, que si hubiera sido algo que yo hubiera... Muchas gracias. Si yo hubiera intentado hacerlo con mi propio dinero o cada uno hubiera intentado hacerlo con su propio dinero, hubiera sido bastante difícil. Entonces, un poco para terminar, yo creo que cada uno desde su área y desde su propio nicho tiene muchísimas posibilidades de ayudar y de colaborar con su entorno. Muchas gracias.